He cazado en ese bosque casi toda mi vida. No la versión romántica. La real. Permisos, una puerta oxidada con una cadena que todos fingen que funciona, y un puesto que construí con tablas tratadas a presión que se están deformando porque nunca sellé bien los extremos. Es una mezcla de madera noble y una antigua plantación de pinos detrás de un campo de heno. Un arroyo al otro lado, espadañas en los puntos bajos. El tipo de lugar por el que los ciervos cortan cuando el viento es favorable y las bellotas están caídas. Esa mañana el viento no era el adecuado. No era el adecuado para cazar. Era el mismo aire que no quería moverse. El frío de finales de temporada hizo que el metal de mi rifle me atravesara los guantes. Subí antes del amanecer, me acomodé e hice lo de siempre, apagué el teléfono, saqué el termo y respiré despacio. Excepto que el bosque no hizo su parte. Ninguna ardilla se arrastraba entre las hojas. Ningún pájaro carpintero. Ningún ganso en lo alto. Incluso el arroyo sonaba apagado, como si corriera bajo una tapa. El silencio puede ser agradable. Esto no era agradable. Se sentía contenido, como si algo estuviera escuchando y todo lo demás ya supiera que debía callarse. Alrededor de las 6:40, escuché el primer sonido. Ni un chasquido. Un tirón. Lento y constante. El sonido de algo pesado siendo arrastrado entre las hojas húmedas. Venía de mi derecha, más adentro de los pinos. Me incliné hacia adelante, con cuidado de no golpear la barandilla, e intenté captar el movimiento entre los troncos. Nada. El arrastre se detuvo. Esperé. Luego empezó de nuevo, más cerca, el ritmo inalterado. Arrastrar, arrastrar, arrastrar. Como una cuerda deslizándose por el suelo. Intenté convencerme de que era un ciervo con una pata mala. Los he visto cojear. Los he visto sobrevivir a puntas de caza y a hombros rotos. Los ciervos son así de testarudos. Aún así, no sonaba como una cojera. Sonaba como si alguien estuviera arrastrando algo. El cielo se iluminó hasta que los árboles tomaron forma. Mi respiración salía en finas y blancas bocanadas. Estaba observando la línea del arroyo cuando otro ruido se oyó, bajo y rápido. Un patrón de clics. Leve, rítmico. No eran pájaros. No eran ardillas. Venía del suelo. Tic 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 tic. Entonces se detuvo, como si quien lo hubiera hecho estuviera comprobando la distancia que llevaba. No me moví. Mis piernas ya se estaban entumeciendo de esa lenta forma de pararse, y no me importó. Poco después de las 7, algo finalmente salió a la estrecha franja de terreno abierto junto al arroyo. Un ciervo. De 8 puntas. No era un monstruo, pero era sólido. Cuello grueso, cornamenta decente. Del tipo con el que te sentirías feliz en un día normal. Se quedó allí un largo segundo, con la cabeza ladeada como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. Luego dio un paso. Y arrastró su pata trasera izquierda. No fue un arrastre normal. El casco no se levantó en absoluto. Dibujó una línea recta a través de las hojas como si alguien hubiera tirado de un palo. La pata en sí se veía mal. No solo herida, sino mal. La articulación no estaba donde debía. El ángulo estaba desviado, como si le hubieran vuelto a colocar la extremidad sin importarle cómo encajara. El ciervo giró la cabeza. Sus ojos eran planos. Demasiado oscuros. Sin profundidad. Como vidrio pintado. Debería haberlo dejado ir. Ahora lo sé. Pero sentado en ese silencio gélido, viendo que algo finalmente salía, mi cerebro hizo lo que hace el cerebro. Intentó normalizarlo. Me duele. Bájalo de una vez. Así que levanté el rifle y ajusté la mira detrás del hombro. El ciervo se detuvo. Entonces miró hacia arriba. Ni una mirada casual. No escudriñó la línea de árboles. Miró directamente a mi puesto. A mí. Apreté el gatillo. El disparo crujió y rodó por el campo. El retroceso me golpeó el hombro. Por la mira telescópica, vi al ciervo dar una sacudida brusca y luego doblarse. Cayó como si lo hubieran desconectado. Por una fracción de segundo, sentí alivio. El alivio del disparo limpio. El fin de la tensión.
Entonces el bosque se volvió más vacío. No solo silencio, sino vacío. Como si cada pequeño sonido animal se hubiera aspirado de golpe. Observé al ciervo por la mira telescópica, esperando a que el pecho dejara de moverse. Levantó la cabeza. Lentamente. Suavemente. Controladamente. No fue la elevación desesperada de un animal herido. Fue más como algo que probaba las bisagras del cuerpo. Abrió un poco la boca. Ese clic empezó de nuevo, más fuerte. Tic 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 tic. No sonaba como si le castañetearan los dientes. Sonaba húmedo. Gusano. Como si algo dentro del cuello estuviera funcionando. Entonces el ciervo se irguió. Se impulsó sobre 3 patas. La pata arrastrada fue la última en levantarse, rígida, y se apoyó de lado como si la articulación superior no existiera. Se balanceó una vez, se estabilizó y giró hacia el arroyo. Arrastre. Arrastre. Como si el disparo no importara. Bajé el rifle un poco, intentando que mi cerebro no se diera vueltas. Quizás fallé. Quizás el retroceso me hizo pensar que le di. Pero lo vi caer. Vi el impacto. Lo seguí de nuevo, buscando sangre con ahínco. No había. Ni en las hojas. Ni de lado. Ni una gota. Solo un pequeño y limpio agujero en el pelaje donde debería haberlo abierto mi bala. Un pequeño agujero limpio. Demasiado limpio. El ciervo llegó a la orilla del arroyo y se detuvo, medio en la sombra, medio en la pálida luz de la mañana. Luego me miró de nuevo. Y parpadeó. Un parpadeo lento, deliberado, como si alguien respondiera a una pregunta sin palabras. Se me congelaron las manos alrededor de la culata. El ciervo se deslizó entre las espadañas. Los juncos se lo tragaron. El sonido de arrastre continuó unos segundos y luego se detuvo. Me quedé allí sentado como un idiota, con el rifle aún al hombro, esperando a que todo volviera a la normalidad. Fue entonces cuando sentí movimiento detrás de mí. No estaba en el suelo. En el árbol. Una sutil vibración atravesó el tronco. Mi plataforma se estremeció una vez, como si el peso se desplazara contra la corteza. Entonces oí un roce justo debajo de mis botas. Lento. Hacia arriba. Como algo que se arrastraba por el árbol. Me incliné y miré entre las tablas. A 4,5 metros de profundidad, la base del roble estaba en sombras. Hojas. Palos viejos. Nada evidente. Entonces, algo pálido apareció al otro lado del tronco. Una rama. Demasiado larga. Demasiado delgada. Mal articulada. Piel resbaladiza a veces, como algo que hubiera pasado la mayor parte de su vida mojado. Tocó la corteza y trepó. No se agarraba como un oso. No saltaba como una ardilla. Se atascó y tiró, silencioso y eficiente, el roce coincidía con el movimiento. Una inhalación húmeda sonó cerca, demasiado cerca, como algo respirando con una garganta llena de agua. El árbol se estremeció de nuevo. Y el chasquido del ciervo regresó, pero no del arroyo. De los pinos detrás de mí. Una señal. Algo respondió desde abajo del soporte. Un chasquido más profundo, como 2 superficies duras que se tocan. Mi altura segura dejó de sentirse segura. Fui por la escalera. Bajé rápido, con las botas resbalando en los peldaños metálicos, las manos torpes por el frío y una repentina ráfaga en la cabeza. A mitad de camino, algo golpeó el soporte que estaba encima de mí. Toda la estructura se sacudió. Una tabla crujió como si fuera a romperse. Levanté la vista sin querer. Una figura estaba encaramada en la plataforma. Encorvada, como si no quisiera recortarse contra el cielo. Cuerpo estrecho. Costillas visibles bajo la piel resbaladiza. Una cabeza larga y plana como la de un lagarto, pero más pesada en la mandíbula, de proporciones incorrectas. Inclinó la cabeza lentamente, curioso. Luego se dejó caer de la plataforma hacia el tronco. No esperé. Salté los últimos 5 pies. Golpeé fuerte, las rodillas se me doblaron, el dolor me atravesó la espinilla. Las hojas se arremolinaron alrededor de mis botas. Corrí.
Hacia el campo porque el camión estaba allí y porque el campo abierto se siente más seguro incluso cuando no lo está. Detrás de mí, ese raspado en la corteza se aceleró, luego se detuvo. Entonces oí un sonido diferente, bajo y rápido, como algo que se movía sobre el suelo en demasiados puntos de contacto. No eran pasos. Un galope deslizándose. Me abalancé hacia el borde del campo. Los surcos congelados me agarraron las botas. El camión estaba cerca de la puerta, a 200 metros, y bien podría haber estado al otro lado de un río. Corrí. A mitad de camino, el aire detrás de mí se densificó, como si algo grande se hubiera movido tras mí. Una sombra cruzó el suelo a mi lado. No miré. Algo me arañó la espalda. Puntas afiladas me atravesaron la chaqueta y se clavaron en la piel. El dolor me deslumbró. Se me cortó la respiración. Me fallaron las piernas. Caí al suelo, con las palmas ardiendo, y resbalé en el barro helado. Mi rifle se escapó. Rodé sobre mi costado y lo vi con mis propios ojos. A la intemperie, y no le importó. Largo, bajo, hecho para la velocidad. La piel, estriada como placas en algunos lugares, estirada en otros. A lo largo de sus costados había pliegues que se abrían y cerraban con cada respiración, húmedos, de un rojo oscuro, como branquias. Al moverse, unas extremidades más pequeñas, metidas bajo el pecho, aparecían de repente, y luego desaparecían, ayudándole a moverse en ráfagas cortas y brutales. Su cabeza era plana y triangular, con la mandíbula más ancha de lo debido. Los dientes no eran hileras limpias como los de un lobo. Eran púas delgadas, dispuestas hacia atrás como las de un pez, hechas para sujetar y no soltar. La saliva se filtraba entre ellas y salpicaba la tierra. Hizo un clic. Luego repitió el patrón del ciervo. Tic 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 tic. Como si se burlara de lo que ya había puesto en marcha. Y desde la línea de árboles que tenía detrás, el sonido de algo arrastrado regresó, lento, constante, seguido del crujido de espadañas donde no debería haber espadañas en un campo. El ciervo estaba saliendo. El ciervo nunca fue el premio. Era una bandera. Agarré el rifle y lo arrastré hacia mí. La acción estaba llena de tierra. Apreté el cerrojo con fuerza, metí una bala y apunté a la cabeza de la criatura. No se inmutó. Se agachó ligeramente, como un gato a punto de saltar. Las branquias palpitaron. Disparé. La bala le dio de lleno en el pecho. Se sacudió, apenas, una contracción muscular. No se tambaleó. No entró en pánico. Abrió más la boca y expulsó un crujido húmedo y vibrante, como el aire forzado a través de una tubería llena de agua. Entonces se lanzó. Recorrió la distancia en un instante. El peso me golpeó las piernas, dejándolas inconscientes. Me estrellé contra el suelo, el mundo se inclinó. Algo se enganchó en mi hombro, garra o diente, no sé, sujetándome. Grité y blandí el rifle como un garrote. La culata crujió contra algo duro. La cabeza de la criatura se giró bruscamente. Sus mandíbulas se cerraron sobre el cañón. El metal crujió bajo presión. Sentí vibraciones a través del arma como si me estuviera mordiendo los huesos. Pataleé con fuerza, y el talón impactó contra su costado, donde se movían esos pliegues húmedos. Se retorció y se soltó con un chasquido. Rodé e intenté levantarme. Me arañó la espalda de nuevo, más profundamente. Se abrieron líneas calientes en mis costillas. Mi camisa se atascó al instante. De todos modos, me tambaleé hacia la camioneta, medio corriendo, medio cayendo. Esta vez me siguió al paso. No necesitó correr. Sabía lo que me había hecho. En mi visión periférica, el ciervo finalmente entró en el campo, arrastrando la pata equivocada, con la cabeza balanceándose como si algo tirara de una cuerda atada a su columna vertebral. Los dos chasqueaban los dedos en ritmos superpuestos. Una conversación. Saqué las llaves del bolsillo con torpeza, con dedos que no querían moverlas. Se me cayeron una vez. Las encontré en la tierra con las manos entumecidas y suerte. Abrí la puerta del conductor de un tirón. La criatura golpeó el lateral de la camioneta. No con la fuerza suficiente para volcarla. Con la fuerza suficiente para abollarla. Todo el vehículo se balanceó.
Su cara se pegó a la ventana. De cerca, el ojo estaba mal, algo que mi cerebro sigue reproduciendo. No tenía pupila clara. Solo una superficie oscura y húmeda con un ligero brillo aceitoso. Chocó contra el cristal. La camioneta arrancó despacio porque es vieja y porque el frío la tenía agarrada por el cuello. Durante medio segundo no pasó nada y mi mente se fue directo al final más tonto y simple, una batería muerta. Entonces el motor arrancó. Metí la reversa de golpe y pisé a fondo. Las llantas giraron, se agarraron y salpicaron tierra congelada. La criatura retrocedió un paso, no se cayó, solo me dio espacio. Giré la camioneta y me dirigí hacia la puerta. En el retrovisor, caminó detrás de mí unos pasos y se detuvo. El ciervo se quedó en el campo, arrastrándose, mirando mis luces traseras. No me persiguieron. No hacía falta. No sentí que hubieran fallado en matarme. Sentí que me habían puesto a prueba. Conduje directo a urgencias porque tenía la espalda mojada y la camisa pegada al cuerpo. Cada bache del camino hacía que los arañazos se hicieran más visibles. En la sala de urgencias, mentí. Les dije que me resbalé al bajar y que me había enganchado la espalda con un alambre de púas viejo al borde del campo. Lo dije rápido, como si no hubiera disminuido la velocidad, nadie me fuera a pedir que lo explicara. La enfermera no se creyó la historia, no del todo, pero no discutió. Me cortó la camisa y el aire en mi piel me hizo ver blanco. 5 rastrillos largos en mi costado derecho, paralelos, tan profundos que se veía el rosa debajo. Pequeñas punciones cerca de mi hombro, como si algo se hubiera enganchado y sujetado. «¿Animal?», preguntó, ya buscando una botella de suero. No lo vi, dije. Era cierto. Y no lo era. Me preguntó si quería que llamaran a alguien. A la policía. A control animal. A quien sea que llames cuando llegas sangrando y no haces contacto visual. Negué con la cabeza demasiado rápido. No. Por favor. Solo quiero que lo limpien. Lo limpiaron. Cosieron lo que necesitaba puntos. Antibióticos. Tétanos. La aburrida medicina que te mantiene vivo. Preguntaron si era un oso. Dije que no vi ningún oso. 2 días después, volví a la luz del día con mi primo porque necesitaba mi rifle y porque necesitaba demostrarme a mí mismo que había una explicación racional escondida a simple vista. Encontramos el rifle en el campo con la culata rota y tierra acumulada en la acción. Encontramos las huellas de mis botas y la corredera larga donde había golpeado el suelo. Encontramos el soporte todavía atado al roble. Pero al pie del árbol, en el barro, encontramos la marca del arrastre. Y junto a él, un patrón de huellas como el filo de una pala clavado en la tierra en líneas repetidas, moviéndose en línea recta hacia el arroyo. Mi primo se quedó mirándolo un buen rato sin decir nada. Ninguno de los dos pronunció la palabra ciervo. Nos fuimos. Esa noche, colgué mi chaqueta rota en una silla porque no me atrevía a guardarla en el armario. La espalda estaba destrozada donde me habían clavado las garras. La sangre seca había endurecido el forro. Dormía ratos cortos y estúpidamente, despertándome cada vez que me movía y se me tensaba la espalda. Poco después de las 2 de la madrugada, mi perro estaba en el pasillo mirando la puerta principal. No ladraba. No gruñía. Solo lo miraba fijamente, como si lo hubieran llamado. Me levanté y escuché. Al principio, nada. Luego, un sonido desde el porche. No eran pasos. Un lento arrastre sobre la madera, como si alguien tirara de algo. Luego, ese mismo patrón pequeño y deliberado, tenue, pero inconfundible, entrando por la puerta, como si alguien golpeara 2 piedras afuera. Tic 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 tic. No abrí la puerta. Ni siquiera me acerqué. Me quedé allí de pie, en la oscuridad, conteniendo la respiración, mientras mi perro me miraba fijamente. Y entonces, muy suavemente, algo raspó el borde inferior de mi puerta principal, como un clavo romo probando el sello. Por la mañana, encontré una prueba que me revolvió el estómago. 3 surcos superficiales en la tabla del porche, justo delante de mi puerta, paralelos y espaciados uniformemente, como si alguien hubiera pasado el borde de una herramienta por encima. Y presionada sobre el barro seco de mi felpudo había una línea recta, limpia y lisa, como si una pezuña que nunca se levantó hubiera sido arrastrada,
una sola vez, con paciencia. Sin rastros. Solo esa marca, apuntando a mi umbral.